dirigiendo una reunión con un joven familiar mío, un joven de Dios, de esos chicos que uno dice, Señor, qué pureza en su corazón, ¿no? Un joven evangelista, todos los domingos iba a repartir folletos casa por casa, un joven que nos enseñó al contexto juvenil lo que era querer agradar el corazón de Dios, así que él en cuanto encontraba un comentario fuera de lugar, venía y nos corregía, ese tipo de persona. Ese domingo la iglesia estaba llena hasta las manos porque había un pastor nuevo y era su primer sermón y subimos con Gerardo a dirigir esta reunión y la última canción que cantamos fue Soberano, cielo y tierra están en tus manos, el trono y la corona tuyos son, somos tus siervos, tú eres el amo. Finalizamos de dirigir esa canción, la iglesia adoraba al Señor, un tiempo hermoso de adoración, nos sentamos en el cuarto banco y en ese instante en que el pastor estaba diciendo sus primeras frases del sermón, el corazón de Gerardo deja de latir. Y ahí, en medio de lo que iba a ser una gran fiesta, hay una muerte. ¿Por qué justo en ese momento? ¿Por qué a un joven así, tan precioso, tan santo, decíamos? El tema de la soberanía es un tema que es infinito para investigar, para estudiar, para horadar, apasionante. El entendimiento de la soberanía de Dios, si es que lo podemos entender, aunque sea en una parte muy finita del infinito sentido de la soberanía de Dios, cambia el caminar diario de aquel que tiene la identidad de hijo de Dios, o sea, vos y yo. ¿Qué es soberanía? Bueno, la soberanía es el poder y derecho legal y absoluto, total, un poder y derecho legítimo que tiene Dios de hacer todo lo que su voluntad desea y llevar a cabo sus promesas y sus decretos. Nos hace ver el control total, de alguna manera legal, porque Él hizo la ley, y él tiene derecho a ejercer esa soberanía, siendo él mismo el autor de la ley. Por eso decimos que es un derecho legal, un derecho legítimo, de ejercer todo lo que él quiere hacer de punta a punta del cosmos, en la historia del hombre y en el tiempo de la eternidad. Decir esto impacta, ¿no? Porque uno empieza a tratar de medir y no logramos medir porque nosotros somos finitos y él no. Pero esto es como para introducir el tema. Y los escritores del Antiguo Testamento lo habían entendido. Y vamos a ver en Primera Crónicas 29:11 cómo entendió el escritor la soberanía de Dios. Y después vamos a agarrar un texto de Hechos, pero quiero detenerme en este versículo. Dice, tuyos son la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo cuanto hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Todo, o sea, todo cuanto hay en los cielos. Y en los cielos pensá en el cosmos, ¿sí? En los cielos no es lo que miramos, el cielo, las estrellas, la lunita, no, no. Estamos hablando del cosmos, de las galaxias. Todo es suyo. Y termina una oración más. También el reino te pertenece y tienes el control de todo lo que existe. Es un poco para introducirnos en la soberanía de Dios sobre todo lo que nos rodea, sobre lo que no nos rodea porque está muy distante, como dijimos recién, el cosmos, y sobre todo lo que existe. Pensaba, y te invito a pensar conmigo, que cuando hablamos de reino, y pensamos hoy, en el hoy, y pensamos conforme a nuestro contexto social mundial y argentino, todos aquellos que piensan que hay un hombre más importante en el mundo, bueno,
el texto nos dice, no te lo digo yo, que el reino no le pertenece a ese hombre más importante del mundo porque es el presidente de un país y por eso le dicen el hombre más importante del mundo. Dice que ese reino le pertenece a Dios. Dice, tienes el control de todo lo que existe. Pensaba que algunos en este mundo y contexto hoy piensan que tienen control. Y no, la verdad es que no tienen el control. No hay un político que tenga el control. No hay un poderoso sobre la tierra muy adinerado que tenga el control. Y el texto es maravilloso porque dice que también el reino te pertenece y tienes el control de todo lo que existe. La soberanía total y absoluta de Dios. Habla de la habilidad y el derecho y el poder y la sabiduría que Dios ha tenido desde toda la eternidad de armar activa y pasivamente todo lo que va a acontecer en toda la historia. Por supuesto, hablando de nuestra historia finita de la humanidad y también de la historia infinita de todos los tiempos. Realmente es impactante empezar a investigar sobre la soberanía de Dios. Pero además de impactante, nos hace estar relajados en quién tiene el control. Y después vamos a ver algunas implicancias prácticas de la soberanía de Dios en el caminar del cristiano. Pero entender esto, investigar en esto, leer sobre esto, las escrituras, por supuesto, nos hace caminar diferente en la vida cristiana. Hay un versículo escrito por el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, que en el Nuevo Testamento lo refleja similar al antiguo en otras palabras. Y dice así, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Cuestión de que si hay algo que uno le tiene temor y no lo ve, quédate tranquilo que fue creado en él, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Viste que estamos todos pensando qué va a pasar de este país. Viste que estamos todos alertas de que en algún momento alguien aprieta un dedo y sale una bomba del otro continente, del viejo continente, y hace trizas el planeta. Bueno, el pensamiento de aquel que comprende la soberanía de Dios empieza a distenderse cuando empieza a comprender estas palabras, que Él tiene todas las cosas en el cielo y en la tierra, tiene el dominio de los tronos, de los dominios, de los poderes, de las autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. ¿No te hace pensar quién es Él? ¿Y no te hace un poco medir cada domingo ante quién nos congregamos? ¿Delante de quién estamos cuando adoramos? ¿Delante de quién estamos cada minuto cuando vivimos? Cuando quizás hacemos cosas que otros no ven. Cuando llegamos a comprender quién es Él, aunque sea un poquitito así que comprendamos de las líneas de recién, se nos eriza la piel del respeto y de la majestuosidad de quién vive en mí. Y hay implicancias prácticas para el caminar en la vida del creyente cuando comprende la soberanía de Dios. Te voy a contar algunas y después vamos a ir al texto de Hechos capítulo 4. Si tenés tu Biblia, anda preparando. El grado de paz que el cristiano tenga en las diferentes situaciones será conforme a lo que crea de la soberanía de Dios. Pues de nuevo, de acuerdo a la paz que el cristiano tenga en las distintas situaciones, se va a ver el reflejo de lo que comprende o no comprende sobre la soberanía de Dios.
Cuando pasás por una prueba, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual apoyás tu cabeza, dijo Spurgeon. Claro, cuando paso por la prueba, entender la soberanía de Dios me deja la seguridad de saber en quién confío. No estoy confiando en el presidente de la nación, no estoy confiando en alguien que es muy adinerado y me puede ayudar con dinero, ¿no? Estoy confiando en el soberano que acabamos de describir, que tiene todo bajo control. Y esa es la almohada que en la dificultad me hace estar tranquilo, a pesar de la dificultad. Por eso entender la soberanía de Dios cambia el caminar de mi vida cristiana. Otra implicancia en el caminar diario es que también define el tipo de oración, la clase de petición, la calidad de mis oraciones. Eso va a ser la muestra de lo que el creyente entienda y crea, porque podemos entenderlo, pero podemos no creerlo, de la soberanía de Dios sobre cualquier situación. También cambia la vida de adoración personal, porque la vida de adoración personal que el cristiano tenga, en la medida de lo que cree de la soberanía de Dios, es la que va a desarrollar. Dice, cuanto más entendemos la soberanía de Dios, nuestras oraciones son llenadas de agradecimiento. ¿Y por qué? Porque la vida de adoración, ya sea comunitaria o la vida de adoración personal, es la consecuencia de una vida de gratitud a Dios. ¿Por quién es Él? Porque entendí quién es Él y quién es que me sostiene y quién es el soberano Señor que no se le escapa ni el detalle de que un cabello se le cae de mi cabeza. Entonces, claro, la vida se torna en una vida de gratitud. Y esa gratitud inevitablemente me lleva a la adoración. Por eso algunos dicen que la gratitud es el termómetro de la vida cristiana, ¿no? La persona agradecida a Dios permanentemente es la persona que quizá va comprendiendo todo lo que es otorgado por gracia y el sostén de esa gran soberanía y control total y absoluto del magnífico e infinito soberano Señor. Porque el conocer y creer en la soberanía de Dios lo que produce es obedecer las Escrituras y querer leerlas con más ganas. Porque si yo entiendo quién me habla cuando yo leo la Biblia, yo corro a obedecer. Porque, a ver, no estoy hablando de que quien está en mí y quien rodea toda mi situación es Juancito el piola o Juancito el vivo. Estamos hablando que quien me está hablando no es cualquiera. Y quien me habla cuando leo las escrituras no es alguien que puede fallar, no es alguien que no tenga el control, no es alguien que no sepa absoluta y totalmente lo que pasa en todo mi contexto, y no de acá a la punta de la nariz como veo yo, sino en un plano infinito. Él ve toda la historia al mismo tiempo. Lo que no vemos, él tiene el diario del lunes. Entonces, cuando yo leo las escrituras, o cuando reacciono de quién me está hablando a través de las escrituras, cambia mi anhelo de leer las escrituras. Y yo quiero que el soberano me hable. Porque todo lo que planea él está bueno para mí. Porque en su grandeza y en el conocimiento de todo el futuro, que yo no lo tengo, pero él sí, él tiene el mejor plan para mí. ¿Y quién es el mayor beneficiado? Yo. Ah, entonces yo me voy corriendo y leo las escrituras. Porque es el soberano Dios que me está hablando. Porque quien me habla tiene una soberanía total sobre todo. ¿Cómo no voy a querer hablar con él? Me pasaba en un lugar donde yo trabajaba antes, que había un geólogo, un señor de unos 75 años, un cráneo este hombre.
A mí me encantaba hablar con él. Y yo a veces lo buscaba y lo veía por ahí por los pasillos. Entonces yo lo que quería era escucharlo, porque el tipo sabía tanto. Entonces cuando uno sabe que con quien se va a comunicar con uno es un capo, lo que hace uno es tratar de hablar con esa persona, porque tiene la justa. Cuando empiezo a comprender la soberanía de Dios, voy a ir corriendo a agarrar las escrituras y la voy a leer de otra manera, porque quien me habla a través de ellas es Dios en su grandeza y su soberanía infinita. Y también cambia mi relación con la comunidad, porque empiezo a entender que si la comunidad es de Él y Él es soberano sobre la comunidad en la cual nos desarrollamos, mi visión sobre el contexto comunitario, mi contexto de iglesia también cambia. Te invito a leer una oración en el libro de Hechos para saber que estas conclusiones parten de ese texto, y es el capítulo 4 del libro de Hechos. Te cuento el contexto de esto, ¿no? El contexto anterior, el antes. Resulta que Pedro y Juan empezaron a predicar del Jesús resucitado y se armó un descontrol, así que fueron los saduceos, fueron los jefes de la guardia, los capos religiosos y los amenazaron y les dijeron que no hablaran más. Porque además ellos habían, en nombre de Jesucristo, sanado a un enfermo, y esto lo vio un montón de gente y se convirtieron, dice el texto, como 5.000 varones. Esto en la sociedad repercutió y les prohibieron hablar. Los amenazaron, dice el texto bíblico. Ellos dijeron, piensen ustedes si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces los habían retenido, pero por la presión de la gente los volvieron a liberar bajo amenaza. Y acá viene la oración de los creyentes. Y el texto nos muestra que esta era una comunidad, una iglesia que había comprendido la soberanía de Dios. Y oraron así. Al quedar libres Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios, o sea, todos juntos. Y lo primero que le dijeron fue, soberano Señor. Le dijeron, soberano, creador del cielo, de la tierra, del mar, de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio de tu Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo. Porque entender la soberanía de Dios es entender mi identidad. Y fíjate que empiezan orando y diciéndole soberano Señor, o sea, reconocemos que acá sos el que manda. Reconocemos que sos el que tiene control de todo. Y después hablan de David, tu siervo, y acá encontramos ese antagonismo, ¿no? Entendieron quién era él y quién era yo. Entendieron quién era él y quién era David, incluso que para ellos era el gran ancestro, el rey David. David, tu siervo, habían entendido. Siguen orando. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Otra traducción dice, e inútilmente conspiran. O sea, no tiene sentido que conspiren, es inútil contra tu soberanía. Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, escribió el rey David. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes, siguen orando, ¿no? Y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo. O sea, fíjate, nada más y nada menos. Se identifican con David. Ellos también son siervos. Y se identifican porque en esta ciudad se habían reunido, mirá, Herodes, que era un fuerte gobernante, y Poncio Pilato, grosos, ¿no? Pero además se habían juntado con los gentiles y con el pueblo de Israel.
sea, no quedaba nadie de este lado, estaban todos de aquel lado en contra, ¿no? Contra tu santo siervo Jesús, nada más y nada menos, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. En otras palabras, se levantaron contra aquel de quien vos ya habías programado todo el plan que se ejecutó en la cruz. Y acá hago un paréntesis, porque la historia de los hebreos con los pueblos paganos y a través de todo el Antiguo Testamento se va entretejiendo, continúa en el siglo cero, ese enlace en la historia para culminar en el evento de la cruz, que Dios había planificado en su soberanía. Y estos se habían puesto en contra de lo que antemano, dice el versículo 28, tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ya estaba determinado y estos se ponen en contra. Ahora, Señor, versículo 29, toma en cuenta sus amenazas y destrúyelos y sacalos del camino. Ah, no, dice, y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Y fíjate el enfoque de la oración cómo cambia, ¿no? Porque a veces, como no comprendemos quién está con nosotros, lo que pedimos es sacarnos este obstáculo, sacarnos esta situación de adelante. Pero él como tiene ya todo predeterminado de antemano, y cuando entendemos eso, lo que pidieron ellos es seguir proclamando tu palabra sin temor alguno. Por eso decíamos que cambiaba el sentido de la oración, ¿no? Generalmente, ¿cómo oramos? Señor, sácame esto, lo otro, aquello otro, pensamos, ¿no? Y uno se puede avergonzar de la manera de orar, utilitaria que tenemos, ¿no? Sácame esto, dame aquello, bendecime, 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 bendecí a este. Epa, momentito. ¿Delante de quién nos presentamos cuando oramos? Cuando adoramos. Y el texto nos muestra a un Dios que si bien en su amor es familiar, si bien en su amor es cercano, íntimo con nosotros, nunca dejó de ser majestuosamente soberano. Y nos habla de que esa cercanía la hace en su amor, pero también nos habla de cómo nosotros nos dirigimos a Él. Y sigue el versículo 30. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. El Espíritu Santo se derramó sobre esta comunidad, sobre una comunidad de fe que había comprendido delante de quién se presentaba, frente a tremendo peligro como era la amenaza de que los iban a matar, como mínimo, porque los iban a torturar. Pero lo que sí había entendido era quién tenía el control de la situación, quién era el soberano Señor. Y cuando una comunidad de fe entiende quién es el soberano Señor, empieza a caminar diferente. Nos queda este desafío, ¿no? Leer más, pedirle a Dios que se revele a nosotros en su gracia infinita, pero que nos revele este atributo de Dios, aunque sea en parte, porque es infinito. Y sabes, no vamos a tener todas las respuestas,
porque hay muchas preguntas que uno dice, ¿y por qué esta enfermedad? ¿Y por qué esta situación? ¿Y por qué no pasó esto para mi bien? ¿Y por qué me pasó aquello otro? La verdad es que muchas cosas no vamos a tener respuestas, pero bueno, ahí está la confianza absoluta y total de en quién confiamos. ¿En quién confiamos? ¿En qué Dios confiamos? ¿En un Dios al que podemos usar pidiéndole favores únicamente? ¿En un Diosito? ¿En un Dios de domingos? ¿En el Dios que está esperándome cada mañana que yo me levante para que rápidamente, mientras me hago un mate y salgo con mi bolso a trabajar, yo le hable de una forma rápida, como si él fuera menos que el presidente de una nación ante quien nos presentaríamos con reverencia, con respeto? ¿O entendiendo y pidiendo a Dios que nos revele cada día más la tranquilidad de ese atributo de soberanía que cuando nos permea nos transforma? Prados me hará descansar. El Señor es mi pastor.